Mi nombre es Andrea Morales, y aunque nací en Mexicali, pasé la mayor parte de mi juventud moviéndome entre diferentes ciudades del norte. Tengo 34 años ahora, pero cuando tenía 26, cometí un error que me costó 2 años de mi vida en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez. No voy a entrar en detalles sobre lo que hice porque no viene al caso, pero puedo decir que involucraba a personas equivocadas y decisiones aún peores. Lo que sí puedo decir es que esos 2 años me enseñaron más de lo que cualquier escuela podría haberme enseñado, aunque no precisamente de la manera que uno esperaría. Cuando llegué al penal en marzo de 2017, estaba aterrada. Había escuchado historias horribles sobre lo que pasaba en las cárceles mexicanas, y aunque intentaba mantener la compostura, por dentro estaba destruida. Me asignaron al área de mujeres, que era considerablemente más pequeña que la de hombres, y me llevaron al tercer piso del edificio B. El pasillo olía a humedad mezclada con desinfectante barato, y las paredes estaban pintadas de un verde pálido que se descascaraba en algunas partes. Me detuvieron frente a la celda número 32. La custodia que me acompañaba, una mujer robusta de unos 50 años, llamada Oficial Ramírez, abrió la puerta de metal y me empujó suavemente hacia adentro. La celda era pequeña, tal vez de 3 por 4 metros, con 2 literas de metal, un retrete sin tapa y un pequeño lavabo. En la litera de abajo había una mujer acostada de espaldas a la puerta. La oficial Ramírez me informó que esa sería mi compañera, y se fue sin decir más. Coloqué mi petate con mis pocas pertenencias en la litera de arriba, y esperé a que mi compañera se volteara o dijera algo. No lo hizo. Pasaron como 20 minutos antes de que me atreviera a hablarle. Le dije hola. Me presenté, le pregunté su nombre. Nada, solo se quedó ahí, inmóvil. Pensé que tal vez estaba dormida, o que simplemente no quería hablar conmigo, lo cual era comprensible. Decidí dejarla en paz y explorar un poco el espacio. Fue entonces cuando noté algo extraño en las paredes. Había marcas por todas partes, como si alguien hubiera estado rayando con las uñas. No eran dibujos ni palabras, solo líneas largas y profundas, que cubrían prácticamente toda la pared junto a mi litera. Esa primera noche fue inquietante. Después del recuento de las 8, apagaron las luces del pasillo y la celda quedó casi en completa oscuridad. Mi compañera seguía sin moverse ni hablar. Yo intenté dormir, pero el colchón era delgado como una tortilla, y la litera de metal hacía ruido con cada movimiento. Estaba empezando a quedarme dormida, cuando escuché un susurro. Era mi compañera. Decía algo que no pude entender al principio, pero conforme mis oídos se adaptaron al silencio, pude distinguir las palabras. No te acerques a la pared. No te acerques a la pared. Me quedé completamente quieta, sin saber si debía responderle o no. Ella repitió esas palabras como 5 veces más antes de quedarse en silencio otra vez. No dormí bien esa noche, y cuando amaneció y tocaron para el desayuno, mi compañera se levantó por primera vez. Pude verla bien. Era una mujer delgada, de unos 35 años, con el cabello negro recogido en una cola despeinada. Tenía ojeras profundas y se movía lentamente, como si cada paso le costara trabajo. Me miró directamente a los ojos por primera vez y me dijo: «Soy Leticia. No hagas ruido por las noches». Durante los siguientes días intenté adaptarme a la rutina. Las mañanas eran para el desayuno, y luego teníamos un par de horas en el patio. Ahí conocí a otras internas que me ayudaron a entender cómo funcionaban las cosas. Una de ellas, Carolina, una mujer de 40 años que estaba por fraude, me preguntó en qué celda me habían puesto. Cuando le dije que en la 32 del tercer piso, su expresión cambió completamente. Me preguntó quién era mi compañera, y le dije que Leticia. Carolina se quedó callada un momento, y luego me dijo que tuviera cuidado, que esa celda tenía mala fama. Le pregunté a qué se refería, pero en ese momento, una custodia pasó cerca, y Carolina cambió de tema rápidamente. Más tarde, cuando estábamos en uno de los talleres de manualidades que daban para mantenernos ocupadas, Carolina se me acercó de nuevo, y me contó en voz baja lo que sabía. Aparentemente, la celda 32 había tenido varios incidentes a lo largo de los años. Diferentes internas habían reportado cosas extrañas, ruidos, susurros,
la sensación de que alguien más estaba en la celda con ellas. Pero lo más perturbador era que 3 años atrás, una interna llamada Verónica se había quitado la vida ahí mismo, en esa celda, colgándose de la litera superior con sus propias sábanas. Según Carolina, Verónica había estado actuando extraño las semanas previas a su muerte. Decía que algo en la pared le hablaba, que le pedía que se acercara. Las custodias pensaron que estaba inventando excusas para que la cambiaran de celda, algo que muchas internas intentaban hacer. Nadie le hizo caso hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces, varias compañeras de celda habían pedido ser transferidas, todas reportando experiencias similares. Leticia era la única que había aguantado más de 6 meses ahí. Esa información me puso los nervios de punta. Esa noche, cuando regresé a la celda, miré a Leticia diferente. Ella estaba sentada en su cama, mirando fijamente la pared rayada. Le pregunté directamente si era verdad lo que decían de la celda. Ella no me miró, solo siguió viendo la pared, y después de un largo silencio dijo: «Todo es verdad, pero si no le haces caso, no te hace nada. El problema es cuando empiezas a escuchar». Le pregunté qué era lo que se escuchaba. Ella finalmente me volteó a ver, y con una voz completamente seria me dijo: «Llantos. Y luego te llama por tu nombre». A partir de esa conversación, empecé a prestar más atención a todo lo que pasaba en esa celda. Durante el día todo parecía normal, pero en las noches, cuando las luces se apagaban, el ambiente cambiaba por completo. Había una pesadez en el aire que no puedo describir bien. Era como si la temperatura bajara varios grados, y el aire se volviera denso, difícil de respirar. La tercera noche empecé a escuchar lo que Leticia había mencionado. Eran llantos suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Al principio pensé que era alguna interna de otra celda, pero el sonido era demasiado cercano. Era como si alguien estuviera llorando justo al lado de mi oreja. Intenté ignorarlo. Me tapé con la sábana delgada que nos daban, y cerré los ojos con fuerza. Pero entonces escuché mi nombre. «Andrea». Era un susurro débil pero claro. Abrí los ojos inmediatamente y miré hacia abajo, donde Leticia dormía, o al menos eso parecía. Le pregunté en voz alta si ella me había llamado. No respondió, pero el susurro se repitió. «Andrea, ven». Me senté en la litera con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré hacia la pared rayada, y en la oscuridad pude distinguir algo que me hizo contener la respiración. Las marcas en la pared parecían moverse, formando patrones que no había visto antes, y en medio de esas líneas, casi imperceptible, había algo que parecía una silueta humana, como si alguien estuviera presionándose contra la pared desde el otro lado, tratando de salir. Le hablé a Leticia casi gritando su nombre. Ella se despertó de golpe, y cuando vio hacia dónde estaba mirando, se levantó rápidamente y golpeó la pared con su puño. El sonido retumbó en la celda, y lo que fuera que estaba viendo desapareció instantáneamente. Los llantos se detuvieron. Leticia me miró y me dijo con voz firme: «No le contestes. Nunca le contestes. Si lo haces, se va a hacer más fuerte». Le pregunté qué era eso. Ella se sentó en su cama, temblando ligeramente, y me contó que llevaba 8 meses en esa celda, y que todas las noches era lo mismo. Según Leticia, lo que fuera que estaba en esa pared, había estado ahí desde antes de Verónica. Ella creía que Verónica no se había quitado la vida por voluntad propia, sino que algo la había empujado a hacerlo. Me dijo que mientras no le prestáramos atención directa, no nos haría daño, pero que si alguna vez sentía la tentación de acercarme a esa pared o responderle cuando susurraba, debía resistirme. Me advirtió que era más fuerte de lo que parecía, que podía meterse en tu cabeza y hacer que creyeras cosas que no eran reales. Los siguientes meses fueron una tortura. Cada noche era lo mismo: los llantos, los susurros, mi nombre siendo llamado una y otra vez. Aprendí a taparme los oídos, a rezar en silencio, a pensar en mi familia para distraerme. Leticia y yo desarrollamos una especie de sistema donde nos turnábamos para mantenernos despiertas, vigilando que la otra no cayera en la tentación de acercarse a la pared. Porque esa tentación era real. Había noches donde sentía una necesidad casi irresistible de tocar esas marcas, de presionar mi mano contra la pared, de ver qué pasaba.
Reporté lo que estaba pasando a las autoridades del penal, pero como era de esperarse, no me hicieron caso. Me dijeron que era estrés, adaptación, que muchas internas tenían pesadillas. Pedí formalmente un cambio de celda, pero me lo negaron diciendo que no había espacio disponible. Estaba atrapada ahí. Carolina y otras internas me apoyaron lo mejor que pudieron. Me daban consejos. Me prestaban revistas y libros para mantener mi mente ocupada, pero nada quitaba el terror que sentía cada vez que tenía que regresar a esa celda. Hubo una noche, como al 8º mes de estar ahí, donde las cosas escalaron de una manera que nunca olvidaré. Era diciembre, hacía mucho frío y habían cortado la calefacción del edificio por problemas de mantenimiento. Leticia y yo estábamos acurrucadas en nuestras camas, intentando generar algo de calor. Los llantos comenzaron como siempre, pero esa noche eran diferentes, más fuertes, más desesperados. Y entonces las marcas en la pared empezaron a brillar. No era luz normal, era como un resplandor tenue, casi fosforescente. Me quedé paralizada, viendo cómo esas líneas se iluminaban, formando claramente la silueta de una persona. Podía distinguir una cabeza, brazos, manos presionadas contra la superficie. Leticia también lo estaba viendo, y por primera vez la vi llorar. Me dijo entre sollozos que esto nunca había pasado antes, que algo estaba cambiando. La silueta empezó a moverse, a deslizarse por la pared hacia mi litera. Yo grité pidiendo ayuda. Golpeé la puerta de metal, pero en las cárceles, los gritos nocturnos son comunes, y nadie vino. Leticia hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a rezar en voz alta. No sé si fue eso o simplemente coincidencia, pero el resplandor empezó a desvanecerse lentamente hasta que todo volvió a la oscuridad normal. Esa noche ninguna de las dos durmió. Nos quedamos despiertas, hablando en susurros sobre nuestras vidas, nuestras familias, cualquier cosa para mantenernos ancladas a la realidad y no pensar en lo que acabábamos de presenciar. Afortunadamente, 2 semanas después de ese incidente, me notificaron que mi sentencia se había reducido por buen comportamiento y que saldría en libertad en un mes. Fue el mejor regalo de Navidad que pude haber recibido. Cuando le di la noticia a Leticia, ella se alegró genuinamente por mí, pero también pude ver tristeza en sus ojos. Ella todavía tenía 3 años más por cumplir, y sabía que tendría que enfrentar esa celda sola. El día que salí, en enero de 2019, me despedí de todas las amigas que había hecho ahí dentro, especialmente de Carolina. Cuando me despedí de Leticia, ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Nunca olvides esto. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces esas cosas están donde menos lo esperas». Nunca olvidé sus palabras. Han pasado 6 años desde entonces. Reconstruí mi vida, conseguí un trabajo estable, retomé contacto con mi familia, y ahora intento ser una mejor persona cada día. Hace unos meses, por curiosidad, y tal vez buscando un cierre, investigué qué había pasado con Leticia. Descubrí que había salido hace 2 años, y que ahora vive en Guadalajara. Me alegré mucho por ella. También descubrí algo más perturbador. La celda 32 fue clausurada oficialmente el año pasado, después de que otra interna tuvo un episodio psicótico severo ahí dentro. Según los reportes que pude encontrar en línea, la mujer insistía en que algo dentro de la pared le pedía que se quedara para siempre. No sé qué hay en esa celda. No sé si fue el espíritu de Verónica, algo más antiguo, o simplemente la energía negativa acumulada de años de sufrimiento. Lo que sí sé es que hay lugares que guardan cosas oscuras, lugares que no deberían existir, y aunque esa celda ahora esté sellada, a veces me pregunto si eso realmente detuvo lo que sea que vivía en esas paredes, o si simplemente está esperando a que alguien más abra esa puerta. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ernesto, y llevo más de 10 años trabajando como guardia nocturno en una cárcel estatal. No es un empleo del que uno se sienta orgulloso, pero da de comer, y con el tiempo, uno se acostumbra al ambiente pesado. La rutina siempre es la misma: revisión de celdas, rondines por los pasillos, y reportar cualquier movimiento extraño. La mayoría de los internos ya me reconocen, saben que no me gusta tener problemas,
y que mientras respeten las reglas, yo no los molesto. Esa costumbre hace que a veces hasta se generen conversaciones raras entre ellos y yo. Algunos piden cigarros, otros solo buscan platicar porque el encierro los vuelve locos. Yo nunca paso confianza, pero tampoco los trato como animales. Esa noche me tocó cubrir un turno doble, porque un compañero faltó, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. El primer tramo pasó sin problemas, con la típica bulla de internos antes de dormir, y los gritos de alguno que siempre finge estar enfermo. Ya como a la medianoche, el silencio empezó a instalarse, y el eco de mis pasos en los pasillos era lo único que se escuchaba. «¿Qué onda, guardia?», me habló Ramírez, un interno de mediana edad que estaba en la celda 23. «¿Hoy también toca vigilia?». «Siempre toca», le respondí, sin detenerme mucho, «pues fíjese bien en el pabellón de atrás. Luego dicen que se aparece alguien». Me quedé quieto por un momento. Los reclusos siempre inventan historias para asustar o simplemente matar el tiempo. Pero la manera en que lo dijo Ramírez me sonó distinta. Su tono no era de burla, sino más bien de advertencia. Seguí caminando, tratando de no darle importancia. Sin embargo, cuando llegué al pasillo del pabellón de atrás, noté algo raro. Todas las celdas estaban cerradas y oscuras, pero había una puerta al final con la luz prendida. Lo curioso es que ese cuarto estaba clausurado desde hacía años. Era una antigua celda de castigo que se dejó de usar porque no cumplía con los reglamentos. Me acerqué despacio. El pasillo estaba frío y olía a humedad. Toqué la puerta, pensando que quizá algún oficial se había metido a revisar sin avisar. «¿Quién anda ahí?», pregunté en voz firme. Silencio. Apoyé la oreja en la puerta y juraría que escuché un murmullo bajo, como alguien rezando. Regresé a la garita para preguntar por radio si alguien estaba usando esa celda. Mi compañero en turno, Morales, me respondió sorprendido. «Negativo, Ernesto. Nadie tiene acceso ahí. Las llaves están en la oficina del alcaide». Eso me inquietó más de lo que quería admitir. Decidí dejarlo pasar, pero cada vez que daba mi ronda por ese pasillo, la luz seguía prendida, y los murmullos parecían más claros, como si alguien hablara en voz baja con una cadencia rara, lenta. A eso de las 3 de la mañana, los internos empezaron a golpearse las rejas, nerviosos. Gritaban que alguien estaba caminando por los pasillos, pero no era ningún guardia. «Se oye clarito, va contando los pasos», chillaba uno desde la celda 18. «Apáguenle la luz al fondo, que no deja dormir», gritó otro. Yo me quedé helado porque ellos no podían ver lo que yo había visto, pero sí lo escuchaban. Tomé valor y regresé al pasillo del fondo. La puerta seguía iluminada, pero esta vez estaba entreabierta. Se suponía que era imposible. Con la lámpara en la mano, la empujé con cuidado. Adentro no había nada más que una celda vacía, paredes húmedas, una colchoneta vieja y un olor insoportable. Pero entonces vi algo en el suelo. Había huellas marcadas en el polvo, como de pies descalzos, que iban desde la colchoneta hasta el umbral de la puerta. En ese instante, la lámpara parpadeó. El murmullo se detuvo, y sentí, muy claramente, que alguien respiraba justo detrás de mí. Me quedé congelado, no quise voltear de inmediato, porque algo en mi instinto me gritaba que no lo hiciera. La respiración detrás de mí era tenue, pero lo suficientemente clara como para saber que no era un ruido de tuberías ni del viento. Tragué saliva, y sin darme la vuelta, dije en voz firme: «¿Quién anda ahí?». Nada, solo silencio. Giré de golpe con la lámpara en alto, iluminando cada rincón del pasillo. Estaba vacío, no había nadie, solo el eco de mis propios pasos resonando en las paredes húmedas. Sentí el corazón acelerado, y antes de perder la calma regresé a la garita. Morales me vio pálido. «¿Todo bien, Ernesto?», preguntó. «Sí. Solo estoy cansado», mentí, dejando la linterna sobre la mesa. No quería sonar como un novato nervioso. En este trabajo, mostrar miedo es casi una burla para los demás. Pero dentro de mí sabía que algo raro estaba ocurriendo en ese pabellón. La madrugada avanzó lenta. Cada vez que me tocaba pasar cerca de la celda clausurada, sentía un peso extraño en el aire, como si el ambiente se hiciera más espeso, más frío. Lo peor era que los internos también lo notaban. Algunos golpeaban las rejas para llamar mi atención. «Guardia»,
Dígale al tipo del fondo que deje de caminar. Se escucha clarito. Está arrastrando los pies. Uno incluso me gritó con desesperación: ese cuarto está maldito, ciérrelo otra vez. Pero el cuarto estaba cerrado. O al menos debía estarlo. A las 4 de la mañana, decidí enfrentar de nuevo lo que fuera que pasaba ahí. Caminé hasta el final del pasillo, apuntando con la linterna hacia la puerta. Esta vez estaba cerrada, pero la luz seguía encendida. Me acerqué lentamente, y justo antes de tocarla, escuché pasos detrás de la madera. Lentos, rítmicos, como si alguien caminara en círculos dentro de la celda. Tomé la radio con manos temblorosas. Morales, necesito que vengas al pabellón de castigo. ¿Qué ocurre? Su voz sonó inquieta. Solo ven. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Cuando Morales llegó, le señalé la puerta. Escucha. Los dos pegamos el oído a la madera, pero para mi sorpresa, ya no se oía nada. Ni pasos, ni murmullos. Nada. Morales me miró con fastidio. ¿Me hiciste venir por esto? Aquí no hay nada, Ernesto. El cansancio te está jugando en contra. No insistí. Él se marchó refunfuñando, y yo me quedé solo frente a la puerta. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, claramente. Una voz, baja, masculina, susurrando algo que no entendí. Di un paso atrás, apunté con la linterna, y con un nudo en la garganta, abrí la puerta. La celda estaba vacía. Sin embargo, en la pared del fondo, justo sobre la colchoneta vieja, había algo que no había visto antes. Marcas en la pintura, como arañazos profundos, formando una especie de frase torpe. Me acerqué, tratando de leer, y con la luz titilando logré distinguir las palabras. No estoy solo. Sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. Cerré la puerta de golpe y retrocedí hasta casi tropezar. En ese momento, los internos comenzaron a gritar todos al mismo tiempo, como si hubieran visto algo. Corrí de regreso al pasillo, y los vi alterados. Algunos se tapaban la cara, otros señalaban hacia el fondo. «Ahí va. Lo vimos pasar», gritó uno desesperado. «No tiene sombra. No tiene sombra», aulló otro. Miré hacia el pasillo, con el estómago encogido, y lo vi. Una silueta oscura, parada frente a la puerta del cuarto de castigo. Quieto, inmóvil, observándome. No sé cuánto tiempo duró, tal vez segundos, tal vez más. Pero lo suficiente para que entendiera que esa celda no estaba vacía desde hace mucho tiempo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La silueta seguía ahí, quieta, sin hacer un solo gesto. La lámpara en mi mano temblaba tanto que el haz de luz bailaba por las paredes. Quise hablar, pero la voz no me salió. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia adelante. El sonido fue inconfundible. Un pie descalzo arrastrándose sobre el piso húmedo. Los internos comenzaron a golpear las rejas como locos. Unos rezando, otros insultando. Yo retrocedí, sin apartar la mirada, hasta que choqué contra el muro del pasillo. Levanté la radio con manos sudorosas. «Morales, baja ya al pabellón». No obtuve respuesta, solo estática. La figura avanzó un par de pasos más, pero nunca la vi con claridad. Era como una sombra que se mantenía densa, imposible de definir, y, de pronto, se detuvo. Se inclinó apenas hacia un lado, como si quisiera mirarme directo a los ojos. El aire se volvió helado, me dolía respirar, y lo escuché, clarito, como si estuviera junto a mi oído. «Ernesto». El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza, que pensé que me desplomaría ahí mismo. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, ya no había nada. La silueta se había desvanecido frente a la puerta, y la luz de la celda se apagó de golpe. El pasillo quedó en penumbras, los internos aún murmurando nerviosos. Yo no me atrevía a abrir de nuevo esa puerta. Cuando llegó el relevo de la mañana, me limité a entregar el informe como cualquier otro día. Morales se burló de mí, diciendo que los desvelos me estaban afectando. Yo no respondí. Antes de irme, volví a mirar el pabellón desde lejos. La puerta estaba cerrada, sin luz, como si nada hubiera pasado. Pero en mi cabeza, seguían retumbando las palabras que vi arañadas en la pared. No estoy solo, y desde esa noche, cada vez que camino por esos pasillos en silencio, sé que tampoco yo lo estoy.
Vamos con la tercera historia. Mi nombre es David Salazar y nací en El Paso, Texas, hace 37 años. Soy hijo de inmigrantes mexicanos y crecí en un barrio donde era fácil tomar el camino equivocado. Yo lo tomé cuando tenía 22 años al involucrarme en una red de robo de autos que operaba entre Texas y México. Me atraparon en el 2012 con las manos en la masa y me condenaron a 4 años en la prisión estatal de Caulfield, en Tennessee. Sí, Tennessee. Lejos de casa, lejos de todo lo que conocía. Eso fue parte de mi castigo, supongo. El traslado a un estado donde no tenía familia ni conocidos. Caulfield es una prisión de máxima seguridad rodeada de bosques densos y colinas. Cuando llegué en agosto, el calor era sofocante y la humedad hacía que la ropa se pegara a la piel. Pero lo que más recuerdo de ese primer día fue el silencio antinatural del lugar durante la noche, como si hasta los insectos evitaran hacer ruido. Me asignaron al bloque D, celda compartida con un tipo llamado Eugene. Era un hombre blanco de unos 50 años, flaco como un palo, con el rostro marcado por años de vida dura. Estaba ahí por robo con violencia, y le quedaban 2 años por cumplir. Eugene era extraño desde el principio. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era en susurros nerviosos. Tenía el tic de mirar constantemente hacia la ventana de nuestra celda, una pequeña abertura con barrotes que daba al bosque exterior. No mires afuera después del anochecer, me advirtió la primera noche. Nunca mires afuera cuando oscurece. Pensé que estaba loco. ¿Qué podía haber afuera que fuera peor que estar encerrado ahí dentro? Pero Eugene hablaba completamente en serio, con los ojos vidriosos y las manos temblando. Los primeros días fueron de adaptación. La prisión era brutal, mucho más violenta que lo que esperaba. Había peleas constantes, guardias corruptos y una jerarquía estricta entre los internos que había que aprender rápido o sufrir las consecuencias. Me junté con otros hispanos, principalmente un grupo liderado por un tipo llamado Chuy, de Laredo. Él llevaba 6 años adentro y conocía todos los secretos de Caulfield. Durante el almuerzo de mi cuarto día, mientras comíamos esa pasta insípida que servían, le pregunté sobre Eugene. «Ese vato está quemado del cerebro», dijo Chuy. «Lleva 3 años repitiendo lo mismo sobre no mirar por las ventanas. Nadie le hace caso». «¿Pero por qué dice eso?», insistí. Chuy se encogió de hombros. «Hay historias sobre esta prisión, carnal. Dicen que antes de que construyeran esto, el terreno era un hospital psiquiátrico viejo que cerró en los años 50. Y antes de eso, mucho antes, era tierra de los nativos, cherokees, creo. Hay mucha historia oscura aquí». Un tipo flaco llamado Deshaun, que estaba sentado con nosotros, se rió. «Son puras mamadas para asustar a los nuevos. Esta prisión está embrujada, güey», dijo con sarcasmo. Pero otro interno, un hombre mayor afroamericano llamado Willie, no se rió. «Yo llevo 9 años aquí, y he visto cosas que no tienen explicación. No soy de los que creen en fantasmas ni nada de eso. Pero esta prisión tiene algo malo, algo que no está bien». «¿Cómo qué?», pregunté. Willie dejó de comer y me miró fijamente. «Hace 5 años, un interno llamado Marcus fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente dijeron que fue un paro cardíaco. Pero yo lo vi esa mañana cuando lo sacaron. Tenía los ojos abiertos de par en par, la boca congelada en un grito, y rasguños profundos en sus propios brazos, como si hubiera estado tratando de arrancarse la piel». Y su compañero de celda dijo que Marcus había pasado la noche gritando sobre algo que veía por la ventana. El ambiente en la mesa se puso tenso. Chuy le dijo a Willie que dejara de asustarme, pero podía ver que incluso él estaba incómodo. Esa noche, me acosté en mi litera, tratando de no pensar en la conversación. Eugene estaba en la cama de abajo, murmurando algo que no podía entender. Las luces se apagaron a las 10 en punto, y la celda quedó sumida en la oscuridad, excepto por el tenue resplandor de las luces de seguridad del pasillo. Debían ser cerca de las 2 de la mañana cuando me desperté, necesitando orinar. Me levanté en silencio y fui al retrete en la esquina. Mientras me lavaba las manos en el lavabo, mi mirada se desvió naturalmente hacia la ventana. Afuera, entre los árboles oscuros del bosque, había luces. No eran luces normales de linternas o reflectores.
Eran pequeños puntos de luz pálida, como luciérnagas pero más grandes, moviéndose entre los árboles en patrones extraños. Había docenas de ellas, apareciendo y desapareciendo, acercándose lentamente hacia la prisión. Me quedé hipnotizado mirándolas. Había algo hermoso en su movimiento, algo casi musical en la forma en que se balanceaban y giraban. Quería seguir mirando, entender qué eran, de dónde venían. «No mires», gritó Eugene de repente, haciendo que casi me cayera del susto. Se había levantado de su cama y me jaló con fuerza, alejándome de la ventana. «Te dije que no miraras. ¿Por qué no me escuchaste?» «Eran solo luces», dije, todavía confundido y con el corazón acelerado. «No son solo luces», susurró con desesperación. «Son ellas. Vienen cada noche buscando. Si las miras mucho tiempo, te ven de vuelta. Y cuando te ven, no te sueltan». «¿Quiénes son ellas?», pregunté. Eugene se quedó callado por un largo momento. «Las que no pudieron irse. Las que murieron aquí cuando esto era el hospital. Pacientes que fueron olvidados, experimentados, abandonados en celdas de aislamiento hasta que murieron. Sus espíritus nunca se fueron. Solo esperan en el bosque». Quise decirle que estaba loco, que eso era imposible, pero algo en su miedo genuino me detuvo. Me volví a acostar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces bailando en mi mente. En la mañana, durante el desayuno, busqué a Willy. Le conté sobre las luces y la reacción de Eugene. Willy asintió gravemente. «Las luces aparecen casi todas las noches. La mayoría de los internos han aprendido a ignorarlas, a no mirar, pero siempre hay nuevos como tú que no saben, y algunos quedan enganchados». «¿Qué significa enganchados?», pregunté. «Significa que no pueden dejar de mirar. Cada noche van a la ventana y se quedan ahí parados durante horas observándolas. Dejan de comer, dejan de hablar, solo esperan a que oscurezca para volver a verlas. Eventualmente los trasladan al ala psiquiátrica o los encuentran muertos, como Marcus». Pasé las siguientes semanas evitando la ventana después del anochecer. Me cubría la cabeza con la almohada y trataba de dormir lo más rápido posible, pero era difícil. Sentía una atracción extraña hacia esas luces, una curiosidad que crecía cada día. Eugene empeoraba. Dejó de salir de la celda durante las horas recreativas. Se quedaba acostado, mirando al techo, murmurando constantemente. Los guardias no parecían importarles. Una noche de octubre, me desperté y vi a Eugene parado frente a la ventana, completamente inmóvil. Las luces afuera eran más brillantes que nunca, y él las miraba fijamente con las manos presionadas contra los barrotes. «Eugene», lo llamé. No respondió. Me acerqué y toqué su hombro. Estaba frío como el hielo a pesar del calor de la celda. Lentamente, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, solo el blanco de los globos oculares brillando en la oscuridad. «Quieren que vaya con ellas», dijo con una voz que no sonaba como la suya, más profunda y gutural. «Dicen que hay espacio para mí allá afuera. Dicen que ya no tengo que estar encerrado. Eugene, aléjate de la ventana ahora mismo», le ordené. Pero él sonrió, una sonrisa amplia y antinatural que mostraba todos sus dientes. «Pronto será tu turno también, David. Ya te vieron. Ya saben que estás aquí». Regresó su mirada a la ventana, y yo retrocedí hasta mi cama, aterrorizado. No dormí el resto de la noche. En la mañana, Eugene actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Cuando le pregunté sobre la noche anterior, me miró confundido, y dijo que no recordaba haberse levantado de la cama. Pedí cambio de celda ese mismo día. Me dijeron que tendría que esperar. Pedí hablar con el psicólogo de la prisión. Me ignoraron. Estaba atrapado. Las luces comenzaron a aparecer en mis sueños. Me veía a mí mismo caminando entre los árboles, siguiéndolas más y más profundo en el bosque. Y siempre, al final del sueño, me daba la vuelta y veía la prisión a lo lejos, con Eugene en nuestra ventana, sonriéndome con esos ojos blancos. 2 semanas después, Eugene desapareció. No escapó. Eso era imposible. Simplemente ya no estaba en la celda una mañana. Los guardias buscaron por toda la prisión, pero nunca lo encontraron. Revisaron las cámaras de seguridad y no mostraban nada.
simplemente se había desvanecido. Me dieron un nuevo compañero de celda, un tipo joven llamado Tommy. Le advertí sobre las luces desde el primer día. Se rió de mí, por supuesto. Dejé Caulfield en el 2016, después de cumplir mis 4 años completos. El día que salí, juré nunca volver a ese estado ni mirar atrás. Reconstruí mi vida. Conseguí trabajo honesto en un taller mecánico y me alejé del crimen para siempre. Pero hace 3 meses, recibí una carta. Era de Willie. Me escribía para decirme que Tommy, mi último compañero de celda, había sido encontrado muerto en circunstancias similares a Marcus, y que mi nombre, junto con el de Eugene, había sido encontrado tallado en el marco de madera de la ventana de nuestra antigua celda. No sé qué significa eso. No quiero saberlo. Solo sé que a veces, cuando manejo de noche por carreteras solitarias, veo luces pálidas moviéndose entre los árboles a un lado del camino, y por más que trato de ignorarlas, siento esa misma atracción, ese mismo deseo de seguirlas. Las luces no se quedaron en Caulfield, vinieron conmigo, y cada noche tengo más dificultad para resistir. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.